Les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo el Word? ¿Alguno que me chequee? Sí. Sí. Bueno. Sí. Nada más me interesa... Sí, ahora sí, Cande. Nada más me interesa ver este ejemplo que está bastante claro, ¿sí? Esperen que lo vea. Uy, bueno, hice cagada, chicos. Ahí está. ¿Estoy grabando? Sí. Bien. ¿Aplicar una ley no aplicable? Les había dicho, es una acción porque el juez aplica una ley que es inaplicable al caso. Para comprender este supuesto, yo acá puse, tenemos que imaginarnos un presupuesto fáctico. ¿Sí? El presupuesto fáctico es decir, esa traba de la litis que las partes le llevan al juez en el proceso. Por ejemplo, se encuentra en poder de Darío un frasco pequeño que contenía marihuanas en mínimas cantidades. Y el sentenciante le aplica la norma de fondo del artículo 5, inciso C de la ley 23.737, que es la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes. Para el que no se acuerda, el artículo 5, inciso 5, ¿sí? En otras palabras, te condena por comercializar, ¿sí? Por ser comerciante de estupefacientes. Entonces dice, este es un caso en donde al no estar acreditado el dolo de tráfico, no está acreditado el dolo de tráfico, es decir, el dolo de querer vender y comprar y comerciar, porque es en mínimas cantidades, la subsuncia del hecho en el derecho no ha sido la correcta. Por lo tanto, no es aplicable la norma, perjudica a Darío y le causa un agravio. Es una acción porque el juez aplica una ley que no es aplicable. ¿Se entiende? Un ejemplo claro como para que quede, nada más. Bien. Ya les expliqué entonces las causas o motivos, ¿sí? De esta violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal. Yo les dije que había excepciones, ¿sí? Excepciones a qué? A la revisión del derecho y no de los hechos o de la prueba. Entonces, preguntémonos cuáles son. Tenemos la arbitrariedad y un tipo de arbitrariedad o una causal de la arbitrariedad, que es el absurdo valorativo. ¿Sí? La arbitrariedad, por definición, es aquello que va a ser contrario a la razón o a las leyes, ¿sí? Dictado por un juez. Es decir, es algo así como, bueno, esto es así porque yo lo digo, y entonces el juez no lo estaría fundamentando ni en las reglas de la lógica, ni en la ley tampoco. ¿Bien? Y el absurdo valorativo es un tipo de arbitrariedad por fundamentos, sobre todo de hecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando no tiene en cuenta una prueba y no dice por qué, o cuando crea una prueba que no existió, ¿sí? O contradice alguna cuestión sin dar un fundamento lógico. ¿Dónde está esta cuestión y con qué tema se relaciona? Se relaciona con la sana crítica, ¿sí? El juez, el sistema de valoración de la prueba que tiene que aplicar es el de la sana crítica, tiene que decir por qué de todo, ¿sí? De toda decisión que el juez tome, tiene que explicar el por qué. Si tienen el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, vayan al 210. Y lo leemos, así queda del todo clarito. El 210 nos habla del absurdo valorativo. Y ahora yo les voy a mostrar un recurso de inaplicabilidad de ley que se interpone por absurdo valorativo. ¿Alguno le quiere leer? Yo lo leo. Dale. ¿210 era? 210 del penal, del Código Procesal Penal de la provincia. Perfecto. Valoración. Para la valoración de la prueba solo se exige la expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción. Esta regla rige para cualquier etapa o grado de los procedimientos. Perfecto. Salvo, obviamente, el caso de juicio por jurado, porque ustedes ya saben que el juicio por jurados no tiene que expresar el porqué de su decisión, porque el jurado es lego y no conoce de derecho como para aplicar la sana crítica y por eso va por íntima convicción.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Me Sí, van entendiendo? ¿puedo hacer una consulta? No, sí, obvio. Sí. ¿Puede ser un ejemplo de inaplicabilidad de la ley el caso de que no se me aplique una ley posterior más benigna, digamos, por el En principio realidad, de irretroactividad de la ley, pero una ley sea más benigna y no se me aplique, que sea un ejemplo de esto? si hay una ley más benigna, se tiene que aplicar. Ahora, el ejemplo que vos das en realidad cabe mejor para la acción de revisión cuando la sentencia ya está firme y pasó en autoridad de cosa juzgada, y recién después de eso sale una ley más benigna. ¿Se entiende? Si la ley más benigna no existe en el momento en el que el juez tiene que aplicar la ley al caso en concreto, no existe, ¿se entiende? Ahora, si Claro, el no. Poder Yo Legislativo me refiero saca a que una ley más existe la ley, benigna pero después, omitió. claro, si existe una ley más benigna y la omitió, y a mí Sí. digamos, me estaría perjudicando por haberlo omitido, es un ejemplo clarísimo de inaplicabilidad de ley. Eso era a lo que me refería yo. Bien, perfecto, perfecto. Y Yo perdón lo por que- mi sí, pregunta tonta capaz, pero ¿lo de la ley más benigna es solo en lo penal o en lo civil también? Juan. Entiendo que es en lo penal, pero puedo estar fallando. Yo, capaz es una pregunta medio tonta, pero No, yo estaba entiendo que es en lo recordando. penal, no creo que exista ley más benigna en lo Córtenla civil. con lo de las preguntas tontas. Me tienen podrido ya con eso. Sí, sí, ¿saben? ¿Cómo Pregunten, andan? Buenas pregunten. noches, perdón que no saludé. Buenas. Estaba de incógnito. Sí, yo entiendo que es en lo penal, pero bueno, antes de dar una respuesta y no estar 100% segura, prefiero consultar. Y viste que no es tonta porque hasta yo acabo de aprender algo. Bien, o de corroborar algo. Bueno, hasta acá el tema de lo que son las causas o los motivos, ¿sí?, particulares del recurso de inaplicabilidad de ley. Ahí Juan les puso, piensen en el caso de que se quiera aplicar el Código de Vélez en un conflicto actual. Ni ahí. Es que en realidad mi pregunta venía porque nos habían dado un fallo en obligaciones, justamente donde se fallaba con el código actual, pero la denuncia se había presentado cuando estaba el código de Vélez y se aplicaba todo lo que decía el código de Vélez. Claro, fue algo muy debatido y con Juan hemos charlado mucho sobre este tema. Fue algo muy debatido porque Bien, cuando ya. se sanciona el Código Civil y Comercial en 2015 se empezaron a preguntar, bueno, si hay causas que han iniciado antes de lo que es la sanción del Código Civil y Comercial bajo la norma del Código de Vélez, ¿qué hacemos? Es decir, ¿cuál le aplicamos? Y si le conviene una norma del Código Civil y Comercial, ¿le aplicamos el nuevo? Entonces se empezaron a cuestionar estas cosas. Muy probablemente por eso te dieron ese fallo en obligaciones, y me parece excelente y buenísimo. Bien, sigo para no extenderme de más con cuestiones que capaz no están geniales, pero me acotan el tiempo de la clase. Bien, requisitos particulares del recurso de inaplicabilidad de ley. También hacen a la admisibilidad, ¿sí? Y lo vamos a dividir en lo que son las causas penales y las no penales. Vamos a las penales porque es lo más divertido. Y alguien que me lea el 494 del Código Procesal Penal. Vamos. Leo, Sí, 494. dale. Pertinencia. Podrá interponerse este recurso exclusivamente contra las sentencias definitivas que revoquen una absolución o impongan una pena de reclusión o prisión mayor a 10 años. ¿Sigo? No, hasta ahí. Bueno, No, dale. no, hasta ahí. Bueno, en otras palabras nos está diciendo que este requisito particular del RIL en causas penales, que si yo como parte defensora, ¿sí?,
mi defendido fue condenado a 9 años y 10 meses, no puede acceder a la justicia por esta vía. ¿Se entiende? O sea, yo puedo acceder a la Suprema Corte por la vía del RIL si me condenaron a 10 años. Bien, es bastante grosso el asunto porque, bueno, me veda un camino que a mí los tratados internacionales me garantizan una revisión amplia. Entonces, empecemos, es un poco una crítica que ustedes saben que capaz me gusta hacer, pero es una realidad. Entonces nos podemos empezar a preguntar, bueno, ¿y si me condenaron a 11 años y yo me siento agraviada porque me aplicaron mal una ley aplicable? No puedo ir por el recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me siguen? Bueno, además de que esto veda mucho y cierra el acceso a la justicia, una opción sería ir por la vía, después cuando se los explique lo van a terminar de entender, pero anótenlo, una opción sería ir por la vía del extraordinario de inconstitucionalidad, diciendo que el 494 es inconstitucional por ser violatorio a unas cuantas garantías constitucionales. ¿Se entiende? Y ahí, si tenemos todos los astros alineados, capaz que es procedente el recurso y se puede obtener una revisión de la sentencia. Bien. En causas no penales tenemos otro, ¿cómo se diría? A ver, otro cuello de botella, que es que para uno poder acceder a la Suprema Corte por medio de esta vía, el monto del agravio tiene que ser de 500 ius, ¿sí? Hoy me parece que el ius en marzo se fijó en 1870, no sé si aumentó, pero estaríamos hablando de que el monto del agravio tiene que ser de casi 1 millón de pesos. Entonces, también hay un cuello de botella en las causas civiles, ¿sí? También se cercena bastante el acceso a la justicia por esta vía. Sumado a que aquel que llega a los 500 ius del monto del agravio tiene que poner un depósito del 10% de los 500 ius en caso de que no salga favorable la sentencia. ¿Sí? No mucho más al respecto porque no los quiero quemar. Esta cuestión en particular la van a ver en Proce 2, pero sí me interesa que sepan que lo importante es que hay motivos o causas que son particulares del RIL, hay requisitos que son comunes a los tres y hay requisitos, ¿sí? Como estos dos, que se dividen en causas penales y no penales, que son particulares del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Bien. Léanlo, yo esto se los recomiendo. Después les digo bien de dónde leerlo y todo. Vamos con recurso extraordinario de nulidad. Bien. Ya dijimos, está en el 161, en lo que es el inciso 3b, y 168 y 171. Ah, chicos, me olvidé de mostrarles la causa, así que se las voy a mostrar ahora. Que es de RIL, y cierro con esto, y le metemos a estos dos que son más cortitos, se los prometo. Díganme... Basta. A ver, pará. Vamos a... Denme un segundo. Ahí está. Bien. No, esto no es lo que les quiero mostrar. Ya se las mostré. Denme un segundo más. Vamos a ver cómo es en la realidad un recurso extraordinario en aplicabilidad de ley. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, acá yo les dije que iban a entender mejor ante quién se interpone. Creo que me lo había preguntado una de las chicas. Bueno, dice, interpone recurso, es en lo penal esto, interpone recurso extraordinario en aplicabilidad de ley, ¿ante quién? Excelentísimo Tribunal de Casación, en este caso, ¿sí? Es decir, podrá ser ante el Excelentísimo Tribunal de Casación o podrá ser ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías. ¿Sí? Van empezando a mechar y a relacionar lo que es la organización jerárquico-procesal. Bien, bueno, acá es la introducción del abogado, la causa, y dice que vengo por el presente, en legal tiempo informa, a interponer recurso extraordinario en aplicabilidad de ley por los artículos 479 y siguientes del Código Procesal Penal, y donde les dije que estaba legislado,
161, inciso 3, letra A. Bien. Admisibilidad. ¿Por qué es admisible el recurso? Bueno, porque se va a interponer contra una sentencia que, definitiva, que emanó del Tribunal de Casación Penal, ello en atención a lo dispuesto por el 482 del Código Procesal Penal. Cuando lean los artículos referentes a lo que es los recursos provinciales, van a empezar a entender esta cuestión. Pero más que nada, fíjense qué importante, ¿no?, que sea una sentencia definitiva, que haya emanado del último tribunal que tuvo, ¿cómo decirla?, intervinió, ¿sí?, o dictó esa sentencia definitiva. Bien, se encuentra presentado plazo, chicos, se encuentra presentado dentro del plazo previsto por el 483, 10 días, ¿sí?, puesto que la sentencia fue notificada el 30 de diciembre de 2014. Importantísimo, o sea, no es una cuestión menor el tema de los requisitos comunes, ¿sí? Donde falte alguno de estos es inadmisible. O sea, la sanción es grave. Última cosa que les muestro, y seguimos rapidito con los otros dos. Esto no importa porque es todo fundamento. Fíjense, ¿no?, lo que es un escrito para interponer un recurso de inaplicabilidad de ley. 22 páginas, chicos. O sea, ni yo leo 22 páginas para cuando estudio administrativo. Es un montón. Son escritos que se tienen que fundar muy bien. Si yo no fundo bien el porqué de la violación o la errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal, se me va a rechazar el recurso, ¿sí? Yo tengo que atacar cada punto por los cuales yo me siento perjudicado. Bueno, y dice al final el abogado, bueno, con todo esto que yo les acabo de plantear, fundamentos, lo que les acabo de decir, vengo a solicitar a vuestra excelencia hagan lugar a lo pretendido en este tramo de la presente queja recursiva, casando, y acá está un poco el poder de la casación, la sentencia cuestionada, dado que en la misma se han valorado indebidamente todas las pautas aumentativas de la sanción a imponer, al muchachito le habían aumentado la pena, ¿sí?, al no motivar su incidencia respecto del grado del injusto y de la culpabilidad en el caso en concreto. Esto que se los puse en verde es absurdo valorativo, ¿sí? Se interpone el recurso de inaplicabilidad de ley por una de las excepciones, el absurdo valorativo del 210. ¿Van viendo cómo baja un poco a la realidad la cuestión? ¿Sí? ¿Muy aburrido? ¿Podés pasar después el modelo ese para que lo tengamos? Les puedo pasar fotos si quieren, de esta parte que está subrayada, nada más. ¿Sí? Bien. Bien. Y dice otra vez, bueno, solicito entonces casen la sentencia en crisis y dispongan, y yo que les conté que se podía anular total o parcialmente, anular parcialmente y devolverla por el tratamiento de las cuestiones respecto de las cuales la ley le confiere competencia, conformando tal fines el tribunal acudo por jueces hábiles y dictando una nueva decisión. Miren esto, el recurso de inaplicabilidad de ley se resuelve de manera negativa, ¿sí? Es decir, se aboca a resolver, la anula, pero hace un envío. Por eso el abogado lo que hace es pedir, ¿sí?, anúlela parcialmente, esto lo hace la Suprema Corte, ¿bien?, y devuélvala para el tratamiento de las cuestiones respecto de las cuales la ley le confiere competencia. Y aún más, le pide que ese nuevo tribunal que dictó sentencia, que en este caso era el de casación, se conforme por otros jueces, o que cambie la sala. ¿Por qué? Porque ya dictó anteriormente. Es una práctica muy común, que no voy a ahondar demasiado en esto, pero para que vean cómo se trata de hacer a la seguridad jurídica cuando la cuestión es con reenvío. ¿Bien? ¿Entendieron un poquito más? ¿Sí? Díganme si tienen dudas, por favor. Bueno, vamos rápido a lo que es el REN. Causales o motivos. El REN va a venir a subsanar errores improcedendo, ¿sí? Acá tenemos una diferencia con lo que es el recurso de inaplicabilidad de ley. Ahora bien, cuando hablamos de inaplicabilidad de ley, siempre va a haber una ley que el juez aplicó. Cuando vayamos a las causales o motivos del REN, yo les voy a explicar, hay una de ellas, ¿sí?, en las cuales el juez no aplicó ninguna ley, ¿sí? Por eso es nulo. ¿Bien? Entonces esta es una diferencia muy importante y ahora vamos a volver sobre esto.
Causales o motivos. La primera causal, ¿sí? La tenemos en el 168. En realidad las primeras 3 causales las tenemos en el 168. Alguien que lo lea, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Vamos. Yo lo leo. Vamos, Belén. Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueran sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales. Hasta ahí. Los jueces... Hasta ahí. Báncame ahí. Este primer párrafo nos va a dar la primer causal o el primer motivo por el cual yo puedo interponer un REN, ¿sí? ¿Cuál es? Cuando se omite una cuestión esencial. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Cuestión esencial hace a los hechos controvertidos y conducentes, ¿sí? Cuando se traba la litis, ¿sí? Las partes le dicen al juez que falle sobre esa cuestión. Tiene que ver incluso con el principio de congruencia. Entonces, cuando el juez omite tratar alguna de esas cuestiones esenciales, ¿sí? Hay lo que se llama una incongruencia por omisión, ¿sí? Es por esto que se puede interponer alguno de estos, este recurso, ¿sí? El recurso extraordinario de nulidad. Bien, esto es importante. Ahora, la esencialidad de la cuestión no es que yo digo, bueno, no, en realidad yo le pedí que por favor trate todos los puntos y el juez omitió uno solo, pero el juez dio fundamentos de por qué lo omite. ¿Se entiende? Es decir, cuando el juez funda por qué omite tratar una cuestión esencial, no hay omisión de cuestión esencial. ¿Se entiende? Tiene que haber obviado totalmente algún hecho controvertido o conducente y no lo vemos en la sentencia, ¿sí? Bien. Seguí con el segundo párrafo, Belén, por favor. Dale. Los jueces que integran los tribunales colegiados deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia, debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas. Perfecto. Acá yo les voy a leer una parte que me gusta de Hitters, que dice: dijo la Suprema Corte que tratándose de cuestiones esenciales, y tiene un orden esto, ahora lo vamos a entender, corresponde que sean decididas por voto individual y con la observancia del acuerdo, y ante la falta de cumplimiento de estas formalidades corresponde anular el fallo de oficio el fallo. ¿Esto qué quiere decir? Que las cuestiones al ser esenciales, al ser importantes, si los jueces no votan como la norma le establece, ¿sí? Es nulo. Hay un mecanismo para llegar a la resolución. Uno de ellos es en el caso de tribunales colegiados, que cada uno dé su voto. Y no es una cuestión matemática, porque después otra causal u otro motivo va a ser la ausencia o la falta de mayoría necesaria en la opinión de los jueces, ¿sí? Es decir, no solo tendrán que votar, sino que tendrán que llegar a la decisión, a la decisión que van a tomar a través de voto, pero también a través de fundamentación, ¿sí? Van a ver que seguramente en muchos que nos han dado durante la carrera para leer, que cuando se llega a esta cuestión, dice, por ejemplo, no sé, el doctor Jiménez votó por esto y por esto, de tal manera, te subí ahí el rango. Y después, por ejemplo, viene Belén y dice, bueno, adhiero al voto y al fundamento de mi colega Jiménez. ¿Sí? Es muy común que adhieran a los fundamentos porque, bueno, a veces no coinciden, ¿sí? Otras veces, por ejemplo, van a ver que va a decir el doctor Rincón y el doctor Fontana por su voto y por su fundamento. Entonces ahí darán un voto que será igual al de ustedes dos, pero con otros fundamentos. ¿Bien? Eso es muy importante. El cuarto motivo, la cuarta causal, va a ser la ausencia de fundamentación jurídica. Y acá tenemos la gran diferencia con el RIL. Ausencia de fundamentación jurídica, ¿sí? Lo trascendente de esto
es que el pronunciamiento tiene que estar fundado en una norma, aunque no se apoye en la pertinente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la normativa, ¿sí? el ordenamiento jurídico le exige a los jueces que funde su sentencia, en cualquier norma, pero que lo funde. Si hay ausencia de fundamentación porque no hay ni una norma, tenemos una causal para ir por el recurso extraordinario de nulidad. ¿Me siguen? Sí. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, porque si yo no estoy de acuerdo en cómo me aplicó una ley, no hay ausencia de fundamento. Voy por RIL. Ahora, si yo veo que el juez no me aplicó una norma, ¿sí? Cuando no me la aplicó, entonces voy a ir por recurso extraordinario de nulidad. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico le exige que funde su sentencia, que funde su decisión en una ley. En ausencia de ley, en un principio que haga la materia, en un principio, por ejemplo, del derecho penal. Y si no hay principio del derecho penal, en un principio general del derecho. No puede no haber una fundamentación, ¿sí? Cuando no hay fundamentación, voy por REN. Cuando hay fundamentación y no me gusta, y lo fundo correctamente, voy por RIL, ¿sí? O sea que para que prospere tendría que haber sí o sí, o sea, una ausencia de una cita legal, la que sea. No solo de una cita Ausencia de legal, que la decisión que tome tenga que estar fundada en una norma, ¿sí? ¿Se entiende? En una norma, Claro, sí, y sí, digo norma o ley en sentido súper amplio. Parto desde la Constitución de la Nación hasta los reglamentos y también los principios, y así podemos seguir. ¿Sí? No puede no haber fundamentación. No hay pena sin ley. por Tal eso cual. decía, digo, legal en general. Tal cual. Sí, sí, sí. Bien. Estos son las 4 causales o motivos para uno poder interponer un recurso extraordinario de nulidad. Se los recomiendo que lo lean de Hitters. A mí me quedó súper claro, es muy, muy claro, y si tengo algo para subirles lo hago, ¿sí? Ahí Juan dice que se relaciona con el principio iura novit curia, porque si bien el juez puede prescindir de los fundamentos del derecho pedidos por las partes, lo cierto es que tiene que aplicar el derecho al caso en concreto. Esto tiene que ver con lo que les expliqué al principio, que las partes van a pretender una aplicación de un derecho, pero el juez tiene que aplicar el derecho objetivo, es decir, fuera de la subjetividad de las partes. ¿Sí? Bien. El recurso extraordinario de nulidad generalmente se resuelve con reenvío, ¿sí? Es decir, la Suprema Corte se va a abocar a resolver, probablemente anule total o parcialmente la sentencia y haga el reenvío correspondiente. Esto ya un poquito lo tratamos. Bien. ¿Qué requisito particular en cuanto a admisibilidad tiene el REN? El hecho de que si yo tengo que denunciar la nulidad en el primer momento procesal en que yo la conocí. ¿Sí? Si yo no denuncio la nulidad en el primer momento procesal en que la conocí, no podré interponer un recurso extraordinario de nulidad. Esto es común tanto para las causas penales como para las no penales. Bien. Quedan 2 minutos 50. Cierro y volvemos a entrar. ¿Tienen dudas? Aprovechemos estos 2 minutos. Sé que es mucha info, mucha info, pero bueno, trataremos. Me quedó una duda con el RIL, que por ahí Sí. vos, Cande, por ahí accede a la clase y también si Juan la sabe o cualquiera que la sepa. Se habló de que también es con ley o doctrina legal, ¿no? Sí. ¿Hay casos, hay antecedentes jurisprudenciales que se haya aplicado se haya procedido el recurso en caso de doctrina legal? Sí, No sé si sí, aplica. pasa mucho por esto que yo les contaba al principio de la clase, que hay jueces que entienden que la doctrina legal no es obligatoria, y cuando entienden que no es obligatoria no la aplican, y si no la aplican y la parte se siente agraviada por no haberla aplicado, va a poder interponer un recurso de inaplicabilidad de ley. Es muy común, muchos jueces, como nuestro titular de cátedra, entienden, ¿sí?, que la doctrina legal no es obligatoria. Pero obviamente una vez que llegamos a la Suprema Corte y la Suprema Corte tiene en vigencia, si se quiere, esta doctrina legal, la va a aplicar. ¿Bien? ¿Se entendió? Genial, gracias. Dale.
Bueno, chicos, cerramos y vamos con inconstitucionalidad. Es súper breve, se los prometo, y terminamos con la tortura del día de hoy.